nueva universidad del partido, que además me hace sentir muy contenta de también formar parte. Es un partido que, como yo siempre digo, yo me siento muy contenta y muy orgullosa de ser militante de este partido. Eso es algo que creo que es importante también reivindicar, precisamente porque soy una persona migrante, una persona racializada en una España que, como sabemos, y de eso vamos a hablar especialmente hoy, nos ha puesto en la diana, pero no recién, sino que nos lleva poniendo la diana mucho tiempo. Y vamos a hablar un poco de eso, de por qué esa estrategia. Y para ello, como ven, tenemos a muchísima gente hoy con nosotras, vamos a ser bastantes, así que vamos a intentar ceñirnos lo más posible a los tiempos. Yo lo que iba a hacer básicamente es lanzar unas preguntas al aire para todas. Van a ser unas 3 preguntas para intervenir 4 minutos cada una y en la última pregunta 3 minutos y ya con eso pues seguir la reflexión, pero ya afuera a lo mejor con unas cervecitas o de forma más distendida. A lo mejor también pueden tomar un café si quieren, pero yo a esa hora creo que voy a preferir un vinito. Dicho esto, voy a presentar a la mesa. Yo soy Laura Arroyo, por si no lo saben, soy comunicadora política peruana, migrante, racializada, peruana, lo repito de nuevo, pero como siempre digo, vivo en España hace 10 años, con lo cual yo no soy española, pero sí soy España. Y creo que ese es tal vez nuestro punto de partida también. Y hoy me acompañan Serigne Mbaye, secretario de Antirracismos de Podemos, que está aquí con nosotros y que además ha vuelto de la flotilla hace muy poquito. Que para mí es muy importante darle muy fuerte aplauso porque Serigne es un hermano, yo digo. Yo a veces diferencio entre compañeros y hermanos, compañeras y hermanas, porque para mí tiene una significación también a partir de la racialización precisamente. Serigne es una de las personas de la que yo aprendo todo el tiempo y mira que ni hace falta hablarnos, pero ya está, aprendo todo el tiempo. Serigne es una persona que ha sobrevivido el mar y luego volvió al mar para intentar hacer algo distinto, para frenar un genocidio. Yo creo que nunca vamos a estar suficientemente agradecidas con personas como Serigne, que siguen demostrando esa valentía que algunas seguramente no tendríamos todos los días. Así que ese es Serigne Mbaye que nos acompaña hoy. Nos acompaña también Nina Yaku de Venstrepartiet, no sé si lo he pronunciado bien, Joa, representante del ELA, que además es un partido europeo de izquierdas importante, que está demostrando que se puede hacer otra izquierda también europea. Nina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Universidad de Podemos. Me acompaña también, a ver si lo pronuncio bien, Sheikh Dreintine. Ay, Dios mío. ¿Me lo perdonas? Vale. Entre las racializadas sí nos podemos permitir ese perdón. Sheikh, que es dinamizador comunitario, activista panafricanista, presidente de SOS Racisme en Cataluña y hermano también, con el que ya repetimos una mesa. Siempre es muy, muy bonito poder escucharte, Sheikh. Muchísimas gracias por volver a acudir al llamado para hablar de antirracismos hoy. Sheikh con nosotras. También nos acompaña Belén Habub Martos, secretaria de Antirracismos de Podemos y activista por los derechos del pueblo palestino, que viene desde el sur. Además, Belén, muchísimas gracias por estar con nosotras y por haber contribuido en realidad con la construcción de esta mesa, porque es verdad que yo llego aquí, modero y bueno, no se me da mal, debo decirlo, modestia aparte, pero la que ha hecho el trabajo está a mi derecha, es Belén. Y yo creo que hay que agradecer ese trabajo de hormiguita, de las que organizan siempre para que estas cosas salgan adelante. Está también conmigo mi hermana, Vicky Columba, más conocida como Vicky Canalla en todas las redes sociales. ¿Por qué será Victoria Columba? Activista, migrante antirracista, portavoz del movimiento Regularización ya en Cataluña, miembro del bloque anticolonial de Barcelona en la organización 12 de octubre. Nada que celebrar. Argentina de corazón, pero también de raza, de sangre, de verbo. Una maravillosa activista que tenemos la suerte de tener, la verdad, también con nosotras. Muchas gracias, Vicky, por estar aquí. Y nos acompaña también Noémie Dubois de la France Insoumise, que además es maravilloso contar con compañeros y compañeras que están demostrando que las izquierdas tienen una oportunidad de transformación política, pueden llegar al poder, están cambiándolo todo. Francia está siendo un ejemplo de cómo las izquierdas pueden congregar diferentes luchas políticas que no dejan a las migrantes fuera ni a las personas racializadas fuera, sino todo lo contrario, que incluyen a esas personas racializadas y migrantes en su agenda, y Francia está dando un ejemplo de esto. Así que Noémie, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta universidad.
Y con este maravilloso equipo, yo ya no quiero hablar mucho más. En realidad voy a plantear la primera pregunta, que en realidad es particularmente obvia, pero por lo mismo creo que es bien importante. Que en realidad es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotras somos las que estamos en esa diana, en ese punto de mira también de las ultraderechas? ¿Por qué las migrantes, por qué las personas racializadas son de alguna forma un objetivo fundamental de las estrategias a nivel mundial, no solo europeo, de las derechas y las ultraderechas? Y para contestar vamos a ir en un orden, como lo saben, 4 minutos para cada quien. Primero, Seriñen Valle. Vale, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Belén por la organización de este espacio. Yo creo que es algo fundamental, algo imprescindible en los días que corren, que ya hemos visto cómo están las derechas. Voy a ser súper breve para ceder más tiempo a las compas, y yo creo que no disponemos de muchísimo tiempo de hablar de un tema como tan capital como este tema. ¿Por qué nosotros? Yo creo que todo el mundo lo ha visto, la extrema derecha lo tiene claro: señalar al diferente. Su racismo nunca se ha erradicado. Los fascistas siempre buscan al diferente, siempre tienen que señalar al otro, crear un enemigo ahí para poder machacar. Eso es el fascista, eso es el racista. Todo lo que no es blanco, todo lo que es diferente, todo lo que es diferente de religión católica o lo que fuera, pues para ellos es un enemigo que hay que abatir. Ya vivimos los momentos, la gente que vivió los momentos del puro fascismo ya saben de lo que estamos hablando. Yo por eso siempre digo, hay que hacer un poco de memoria, pensar en lo que pasó aquí y qué está trayendo actualmente la extrema derecha. Este discurso del diferente, de señalar porque tienen culturas diferentes, tienen religiones diferentes, no, es que no son blancos, no es sangre pura. Es como señalar al otro para ganar voto, para sembrar caos y violencia en la calle. Es esto que está detrás de la extrema derecha, y lo están gestionando y haciendo muy bien, porque lo que están captando son los jóvenes, meterles el discurso de patriota, no en mi país, mi tierra, mi sangre. Y eso es como, digo, el capital político de las derechas. Por eso es importante este espacio de hablar de esos temas, es importante esta alianza internacional contra este fascismo que no para de crecer. Así que nada, como lo dejo ahí. No sé si todas las personas tienen audífonos en peruano, cascos en español, para poder escuchar. Ahora vamos a ir con Nina, que nos va a hablar en inglés, como digo. Así que para que nadie se pierda nada de lo que dice, vamos con Nina. Thank you, and thank you for inviting me here. I would like to start by stating that racism exists by itself, and I'm not suggesting that without capitalism there wouldn't be any racism. But I would still like to claim that one part of this is because of hiding how the capitalism have completely trashed our societies. In Sweden, the far right has the gatekept by the regular right, the bourgeois parties. And Sweden was once some sort of humanitarian role model with a strong welfare, gender equality, one of the world's most equal countries in the 80s. And we do need to understand the role of neoliberalism in the change of Sweden. The privatizations in the 90s, market experiments, and active politics to find someone else than the capitalism to blame. The dismantling of the welfare state started in the 90s, and today the unemployment rates are sky high, and workers' salaries hardly pays for the high rents, food prices, and so on. And in only one decade, Sweden has gained
the shameful second place on the list of EU countries that reject most asylum applications. The numbers of asylum seekers has decreased significantly in Sweden in recent years, and it's now the lowest in 40 years. And it's not a coincidence. The government brags about restricting people in need for asylum for reaching Sweden, but so do also the Social Democrats. There is a competition, open competition, in putting forward the most restrictive and suspecting policies. The Social Democrats that once built the welfare state are not responding with economical justice or welfare. They are responding with same kind of racist politics. Sweden has a right-wing government controlled by the racist Sweden Democrats. And it would be wrong to glorify Sweden as it was. It would be wrong to claim that Sweden was free from racism at that time. But still, what we see today is something completely different. The government gained power in 2022, and many laws has been changed or are about to change, and it is going with a breakneck speed. These laws includes visitation zones in specific neighborhoods. They include a law that obligates social workers, teachers, medical workers to report people who lack papers. They include possibilities to imprison children aged 13. These are just some examples. Sweden do not only put a huge effort in keeping people out of Sweden, but also in making life as hard as possible for those who are already there. And besides all this repression, there is a horrifying change in how we talk about people. Even those who defend asylum rights ends up more and more to discuss what people can produce, not a human right, not what it is to be a human and have rights. And this is capitalist rhetorics, all of it. And I think it is partly, of course, racism is racism, but also for the right wing, the failure of capitalism, they are covering this with finding someone else to blame, and hardly anyone gets angry when they choose to feed the rich instead of paying for our welfare. Thank you. ¿Por qué nosotros entonces, para ti, Sheikh? Nada, muchísimas gracias a la organización por invitarnos. Es un placer poder estar aquí como siempre. ¿Por qué nosotros? Porque como bien recordáis, Borrell dijo que Europa es un jardín rodeada de maleza, un jardín al que hay que proteger. Ese jardín es la blanquitud y la maleza somos todos los descendientes de esos pueblos ayer colonizados. Por respeto al tiempo y porque tengo tendencia a liarme, me lo he preparado un pelín y voy a citar, creo que directamente a la teoría de la deshumanización de Fanon, ¿no? Que expresa básicamente que el planeta al final está dividido entre una zona del ser y una zona del no ser. En la zona del ser habitan los sujetos que son considerados humanos y en la zona del no ser es donde nos han colocado a los descendientes de los pueblos colonizados. Las derechas activan, pues bueno, un viejo manual colonial actualizado, básicamente. Si nos fijamos en las lógicas del neoliberalismo y neocolonialismo, bueno, ahí vemos un poquito cómo van, pero al final estas derechas se nutren de estos marcos constantemente, ¿no? Por lo tanto, hace falta constantemente, como bien decía, ¿no? Un enemigo, en este caso incivilizado, salvaje, criminal,
que no se integra a nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde van dirigidas, ¿no?, de alguna manera todas esas narrativas del odio, señalándonos constantemente, no tiene otro objetivo que deshumanizarnos constantemente. Pero es que esta deshumanización no es un proceso nuevo, ¿no? Ahora lo estamos viendo claramente, por ejemplo, ¿no?, cómo se justifica, ¿no?, la matanza de un pueblo entero que está siendo colonizado, igual que hizo Europa. Ocupar militarmente, subvertir el poder, ¿no?, imponer por la fuerza sus ideas y sus convicciones, mientras las venden de democracia, ¿no? Un poco es lo mismo, de alguna manera. Básicamente, al final, hace falta un enemigo para realzar esta identidad blanca, ¿no? Y que a mí me gusta, y siempre lo haré y siempre seguiré hablándolo cuando hablamos de racismo, hablar de supremacismo blanco. No entendido ahora como Heil Hitler, White Power y cosas así, sino básicamente es el privilegio mundial para la blanquitud en contra de, bueno, unas oportunidades desiguales en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, hace falta, ¿no?, como consolidar ese imaginario, ¿no?, esa fantasía de civilización, ¿no?, que representa Occidente en la actualidad, que no es otra cosa que la antigua Europa en su proyecto modernista, ¿no? Básicamente el discurso antimigración decía que no es casual, sino que es perfectamente funcional a un sistema racista. O sea, no es para nada casual, siempre ha estado ahí, y de hecho vemos cómo, dependiendo del contexto, ciertas izquierdas se acogen corriendo a eso, pero entiendo que de eso hablaremos más adelante, ¿no? Por lo tanto, necesitan que trabajadores migrantes para sostener su economía, pero no quieren que seamos sujetos políticos, ¿no?, con derechos, 100% personas, al igual que nuestros compañeros, compañeras, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos quieren despolitizados, nos quieren sin papeles, nos quieren sin derecho al voto, nos quieren sin una historia, sin un pasado al que podamos aclamar pidiendo verdad, justicia y reparación, ¿no? Nos quieren sin memoria anticolonial en ese sentido. Las derechas nos apuntan a nosotros porque somos el recordatorio vivo de que Europa le robó al mundo entero en ese sentido. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Sheikh. En realidad, como ven, todo está muy vinculado a lo que estamos viviendo y por eso me encanta que la persona a la que le toca ahora sea Belén, porque precisamente por aquello que vive el pueblo palestino podemos ver cómo el racismo opera en todo lo que está ocurriendo en Gaza, literalmente, como ese orden colonial que decía Sheikh y ese supremacismo blanco. Así que, Belén, ¿por qué nosotras? Muchas gracias, Laura. Gracias a todas las personas que habéis aceptado estar aquí. Creo que es importante este espacio. Si hubiese sido por mí, Hadiyat hubiera estado sentada también aquí como saharaui. No hay que olvidar que somos potencia colonial actual, no hace 500 años. Estábamos celebrando hace poco, ese 12 de octubre, estábamos celebrando el genocidio, ¿no?, que de alguna forma u otra nuestro sistema, ¿no?, que se ha transformado durante estos siglos, perpetró en un momento de la historia que tristemente sigue perpetrando hasta el día de hoy, porque como decimos, no es solamente Palestina, lo tenemos mucho más cerca, la cuestión del Sáhara Occidental, el Sáhara ocupado, que además, pues bueno, España sigue siendo potencia colonial de iure y Marruecos de facto, y no hay que olvidar que ese pasado colonial no es tan pasado, sino que está mucho más presente y mucho más cerca de lo que podemos pensar e imaginar. Y yo creo que todo esto también tiene que ver, por supuesto, ¿no?, como decían las compañeras, con esa idea de ese todo bárbaro, animal, incivilizado, que no conoce la democracia. Todo esto también lo han teorizado personas, en este caso de los sures globales. Se citaba a Fanon, yo cito a Edward Said, que hablaba de ese orientalismo, de cómo esta imagen de ese palestino, de ese árabe, ¿no?, que conforma un todo, cuando por ejemplo la Liga Árabe la conforman 22 estados muy diversos. Entre estos estados no está el Sáhara Occidental, pero debería de estarlo porque también son estructuras
estructuras que sirven al colonialismo. Tristemente, desafortunadamente, esto es lo que estamos viendo, el colonialismo está más intrínseco de lo que podemos imaginar. Tenemos que empezar hablando de colonialismo, de cómo está presente y no en el pasado. No es solamente las teorías descoloniales, sino la colonización no solamente de las tierras, sino también de nuestras mentes, ¿no? Esas teorías descoloniales que muy bien han teorizado y han trabajado nuestras compañeras de América Latina, y que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Esto no son teorías que surgen de esta blanquitud, sino teorías que nos han costado mucho teorizar y que mucha gente se ha aprovechado, ¿no? No ha robado no solamente la tierra, los recursos, sino también nuestras propias ideas. Ha habido una apropiación cultural y sobre todo del conocimiento, y esto es de lo que hablamos y lo que se hablaba de la colonialidad del poder, ¿no? De esa colonialidad del ser en todos los ámbitos. Para mí es muy importante, ¿no?, entender que lo que quiere esta derecha es seguir construyendo, ¿no?, su estrategia en base a esa autorización, ese orientalismo, que no es solamente un orientalismo que se puede imponer a ese árabe, a ese palestino, sino a todas las personas, a esas personas saharauis, a esas otras personas no blancas en general, y que además yo creo que es una forma muy fácil y simple de entender qué es el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Un sistema de dominación. Y un sistema de dominación que nace en Europa de una forma muy, muy clara, ¿no?, en el siglo XV, que luego se ha ido extrapoleando, se ha ido también transformando hasta el día de hoy, y que tenemos que seguir hablando de esta forma, ¿no?, de colonización. No es solamente el neocolonialismo, es que es colonialismo. Es que cuando yo le pregunto a mi alumnado, ahora doy clase en el grado de filosofía en la Universidad de Granada, y le pregunto qué es el colonialismo y cuándo empieza y cuándo termina, creen que empieza en el siglo XIX y que ha acabado también en el siglo XIX-XX. Pues no, la descolonización está presente, estamos luchando. Tenemos a las mujeres saharauis, al pueblo saharaui luchando para la descolonización completa del Sáhara Occidental, al igual que tenemos a las mujeres palestinas luchando por la descolonización completa del Palestina desde el río hasta el mar. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y nosotras también tenemos que reconocer desde dónde hablamos, desde qué posiciones de privilegio. Y yo también reconozco, yo soy una persona mixta, una persona granaíno palestina, no sé en qué momento de la historia fui, si fui opresora, fuimos opresores, pero hay que reconocer que somos parte de un sistema, que somos parte de ese sistema que ejerce a día de hoy esa dominación colonial, y específicamente en el Sáhara Occidental, y hasta que no reconozcamos y no descolonicemos el Sáhara Occidental, no va a haber tampoco liberación de Palestina. Por tanto, tenemos que empezar a reconocer nuestra posición como también perpetradoras de la colonización, por cómo lo estamos sustentando en estos poderes de la derecha y del fascismo y de estos neoliberalismos. Muchas gracias. Vicky Columba, que va a terminar con una regularización ya seguro, espero. ¿Cómo no? Es una deuda. Bueno, retomando un poco lo que los compañeros estaban diciendo, es una continuidad colonial que permite que existan subalternos en este territorio del norte global, ¿no? La colonización, como decía Belén, no se acabó nunca, está vigente. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros somos un gran negocio. Lo fueron los esclavos, lo fueron las excolonias, y lo somos aquí. Lo somos aquí cuando venimos a limpiar, a hacer los trabajos que nadie quiere hacer, a recoger la fruta. Y lo hacemos bajo un discurso de odio, de desprecio, violento, pero eso realmente quienes atravesamos por este racismo, es el racismo moral, ¿no? Es el racismo que nos encontramos en la calle, no es el racismo que realmente nos preocupa. El racismo que nos preocupa es el racismo institucional, ese racismo que permite que todo esto otro pase por debajo. Si esas estructuras institucionales desatienden lo que son los derechos de las personas migrantes, y como decía también la compañera, nos encontramos en un contexto global donde el trabajador ya no es el trabajador símbolo comunista de la hoz y el martillo. Los servicios, los cuidados están en el centro del sostenimiento de la vida. Ya no existe esa producción, todos son paraísos fiscales, todos son nómades digitales. Ya ese trabajador
que tiene la izquierda metida en la cabeza ya no existe. Entonces, cuando la izquierda le habla a ese trabajador, cuando la izquierda sigue enquistada en ese trabajador, en ese modelo de trabajador, está desoyendo que hay otro tipo de trabajadores y trabajadoras, que son las trabajadoras que invisibiliza el Estado para poder mantener como mano de obra barata, mano de obra semiesclava. Y eso lo puede hacer, por ejemplo, con instrumentos tan sencillos como no regularizar a la población migrante, que es tan simple como atender a un trabajo que incluso hemos tenido que hacer nosotras porque no han hecho los partidos políticos. Ni las izquierdas, cuando estuvieron en el poder, tuvieron esos 15 segundos para hablar en el Parlamento de por qué miles de personas durante la pandemia estaban encerradas en sus casas sin poder comer y eran los manteros los que fabricaban las mascarillas, las batas para los hospitales, cuando el Estado también desatendía a sus sanitarios. Entonces, cuando nos encontramos con todo ese entramado institucional que permite que haya personas con derechos y personas sin derechos, pero con total impunidad, nos encontramos ante un racismo institucional que permitirá que primero estén los trabajadores de aquí. Entonces aquí ya crean la guerra de los pobres y el discurso de derecha avanza. Pero esto ha sido un clásico de toda la vida, es que esto no han inventado nada. Lo que han hecho ahora es una espectacularización de ese discurso. Ahora es más fuerte, ahora es más violento, ahora es más impune. Pero claro, si nos encontramos con un feminismo, por ejemplo, yo estaba en una mesa aquí al lado, la única compañera que realmente habló de la precariedad de las trabajadoras sexuales fue la compañera de Francia, y realmente me sorprendió que el feminismo blanco siga sin entender que las políticas restrictivas, punitivistas con las trabajadoras sexuales son las que generan ese OnlyFans que tanto las alarma ahora, ¿no? O sea, si uno empuja a una sociedad a tener que caminar por el margen porque hemos creado políticas punitivistas desde las izquierdas, porque estas políticas punitivistas se han creado desde las izquierdas. La derecha pasaba. Es un negocio de toda la vida y da igual si se lo autogestionan las compañeras o no se lo autogestionan. Pero aquí estamos hablando de un control y un control policial. Y yo me preocupo mucho cuando voy a una mesa feminista y escucho que piden policía digital. ¿Alguien sabe cómo estamos y cómo están controladas nuestras vidas como para meter más policía y también a las trabajadoras sexuales que están ahí porque hay una ley de trata que es la ley de extranjería? Cuando se obvia que la mayoría de las trabajadoras sexuales son migrantes y son migrantes porque no tienen una posibilidad de regularizarse durante los 3 primeros años de estar aquí y tienen que pagar deudas para las personas que les prestaron el dinero de su pasaje. ¿Alguien entiende desde las academias lo lejos que están de lo que pasa en la calle? ¿Cómo es de cómplice la universidad de fabricar incluso estrategia de control? Y decía, es control del negocio de nuestras vidas. Por eso nosotras, porque somos un negocio. Para el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que no lo votó ni lo firmó la ultraderecha, lo firmaron los progresistas. Para la ley de extranjería, que es una ley que aprobó el PSOE hace muchos años. Para los CIES y en la gestión de los CIES. Y para ahora también ver quién los gestiona, ¿no? Si las competencias autonómicas o el Estado español. La policía tortura y asesina, desaparece, mata en comisaría. Tenemos muchos compañeros desaparecidos y por eso y por muchas otras cuestiones, no hay nada más antirracista hoy en España que luchar por la regularización ya. Y ahora, desde la Francia Insumisa, Noémie Dubois. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour commencer, je voulais faire un point rapide juste sur la situation en France très rapidement. Ça fait plusieurs années qu'on a plutôt 3 blocs qui se distinguent. Un bloc populaire de gauche, incarné par la France Insoumise. Un bloc centriste, ultralibéral, incarné par le camp présidentiel d'Emmanuel Macron. Et un camp nationaliste, identitaire, celui de l'extrême droite de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.
ce camp-là précisément, il est en forte progression depuis plusieurs années, comme absolument partout, avec un risque particulier qui est celui de 2027, qui en France sera une année présidentielle et où l'extrême droite a de fortes chances d'accéder au pouvoir en France. Et donc le principal risque, c'est 2027, mais les conséquences, on les voit dès aujourd'hui. De cette extrême droitisation de la société. Notamment, on a une hausse des violences racistes de plus de 23% en 2024, et même sur l'échiquier politique, l'extrême droite elle-même s'extrême droitise, pardon, à force de radicalité plus forte dans ses discours et de toujours plus décomplexée. Et la droite, donc celle précisément d'Emmanuel Macron, elle se confond dans l'extrême droite. Gracias y buenas tardes. Os voy a comentar primero la situación en Francia. Tenemos 3 bloques. Uno de la izquierda, detrás de la Francia insumisa. Uno en el centro con el ultraliberal de la parte presidencial de Macron. Y una parte nacionalista detrás de Le Pen y de Jordan Bardella, que conoce un fuerte crecimiento en los últimos años. Hay un riesgo, el riesgo más inminente es el del 2027. Hay una elección para elegir, votar al presidente, pero las consecuencias las vivimos desde ya. Es decir, que hay que el discurso de la extrema derecha se convierte en cada vez más de extrema derecha. Hay un auge de la violencia racista, registramos un 23% más en el 2024, y hay una radicalización del discurso de la extrema derecha ya sin complejos. En el bando de Macron, también a la derecha, pues escuchamos un discurso que va cada vez más hacia allá. Et donc, cette extrême droitisation, notamment de la Macronie, elle a des conséquences aujourd'hui, puisqu'ils sont au pouvoir. Ils font déjà le travail de l'extrême droite, qui, elle, n'est pas encore au pouvoir, en reprenant ses thèmes, en banalisant son discours. Et ça a pour conséquence directe la stigmatisation de certaines populations, notamment les populations racisées. Et cette stigmatisation a pour conséquence, du coup, la montée du racisme dont je parlais précédemment, mais ça n'a pas seulement pour conséquence la montée du racisme, c'est que la montée du racisme, c'est la volonté, c'est leur volonté escomptée de base, et donc la stigmatisation, c'est qu'un moyen d'arriver à leur fin, qui est celle-ci de l'exclusion. Pour faire ceci, leur stratégie est la même que ça à droite ou à l'extrême droite, c'est l'invention de crises qui en réalité ne sont que des mythes, notamment une crise économique qui serait donc due aux immigrés et aux étrangers. Donc ça passe par un discours où il nous explique que chacun partirait de chez soi par pur plaisir pour la sécurité sociale et que personne n'y serait obligé, et par un prétendu coût social des migrants. On a notamment le président de la République qui, il y a quelques mois, expliquait que le problème des hôpitaux actuellement en France, c'était les Mamadou. Et ça passe aussi par l'invention d'une crise sécuritaire, en créant un lien direct entre migration et délinquance, qui de base est le sujet de l'extrême droite, et qui aujourd'hui est repris par nos ministres en fonction. Encore récemment, notre ministre de l'Intérieur, encore en fonction, qui parlait de régression vers les origines ethniques, en parlant des jeunes issus de l'immigration. Et la dernière crise qu'ils tentent de nous faire croire pour arriver à leur propagande par la peur, c'est une crise culturelle, en parlant d'une ampleur beaucoup trop grande de flux migratoires qui atteindrait à une identité nationale blanche, catholique, et donc qu'ils ont nommé eux-mêmes le grand remplacement. En ese camino hacia la derecha del bando de Macron, pues se ve que
ya que están en el poder, pues ya hacen la política de la extrema derecha, banalizando un discurso que tiene como consecuencia la estigmatización de las poblaciones racializadas y, en consecuencia, un aumento del racismo, donde la estigmatización no es más que un medio para llegar a un fin, que es la exclusión. Para ello, tienen una estrategia, la derecha y la extrema derecha, que es agitar el mito de la crisis económica, que sería por culpa de los inmigrantes, de los extranjeros. Se oye este discurso de que esta gente sale de su país por placer, por poder beneficiarse de la seguridad social. Y el presidente acababa recientemente de hablar del problema de los hospitales, donde se supone que vienen esos mamados, lo llaman, ¿no? De como tradicionalmente viniendo de África, que se les ve. Y se inventó también el problema de la seguridad, asociando delincuencia con inmigración. El ministro de Interior hablaba de esta regresión de origen étnica de estos jóvenes que vienen de las generaciones inmigrantes, y además hablan de una crisis cultural, fomentando el miedo por esos flujos migratorios que amenazarían la identidad nacional blanca. Et je finirai sur ça, mais donc ça a des conséquences aussi très concrètes, puisque au-delà de reprendre leur thème et de banaliser leur discours, ils appliquent leur programme. L'année dernière, Emmanuel Macron et son gouvernement, il y a 1 an et demi, ont fait passer une loi, la loi immigration, dont Marine Le Pen elle-même s'est félicitée en disant que c'était une victoire idéologique, puisque c'était leur programme. Marine Le Pen propose et Emmanuel Macron applique. Notamment dans cette loi, la priorité nationale, ce qui est de base le programme de l'extrême droite historiquement. Marine Le Pen le proposait notamment dans l'accès aux logements sociaux. Dans cette loi aussi, la déchéance de nationalité proposée donc seulement par la droite pour les binationaux dans le cas où ils commettent certains homicides. Voilà, je m'arrêterai là, je crois que ça fait 4 minutes. Esto tiene consecuencias concretas porque, además de banalizar el discurso de la extrema derecha, aplican el programa. El año pasado Macron hizo votar una ley de inmigración que celebró Marine Le Pen, diciendo que era una victoria ideológica. Ella propone y él aplica. En esta ley consta lo de la prioridad nacional, que era un tema histórico en el programa de la extrema derecha, el acceso a la vivienda social, en prioridad a los nacionales, y la pérdida de la nacionalidad en casos de personas binacionales que cometen homicidios. Merci à Noémie Dubois. Et merci pour être ici et parler en français. Je sais que c'est difficile, mais c'est important. Y hay una cosa que decías que me sirve para la siguiente pregunta que voy a proponerle a las personas en la mesa, que nos comentaba cómo la victoria ideológica de Le Pen de alguna forma es aplicada evidentemente por Macron, que está muy contento de aplicarla. Pero claro, eso me lleva también a aterrizar en esto que decimos mucho, ¿no? De que la ventana de Overton se desplaza hacia la ultraderecha y entonces casi parece que tienes 2 caminos: dejarte desplazar como si fuera una ola tú también, o combatirla. Sin embargo, hemos visto en España, sobre todo en los últimos tiempos, pero creo que en general lo estamos viendo también en Europa, cómo ciertas izquierdas se dejan arrastrar, voy a decir dejan arrastrar, sí, verbo para que no digan que estoy culpando a nadie, se dejan arrastrar por ese discurso y de pronto ves a representantes de izquierdas diciendo directamente que la izquierda tiene que hablar de orden cuando le preguntan por migración, automáticamente vinculándonos a una suerte de desorden. O dicen que es que en Cataluña es verdad que la migración genera tensión racial. Lo dice de pronto alguien de izquierdas. Y entonces, claro, Luna se pregunta, vale, hemos hablado de las ultraderechas, pero vamos a hablar también de las izquierdas.
Porque en un contexto como este, donde en efecto hemos respondido ¿por qué nosotras? Porque somos un negocio, porque la socialdemocracia ya no se hace cargo, como también nos decía ahora Nina, por tantas cosas que hemos comentado aquí, la pregunta es, vale, ¿por qué nosotras también ahora entonces para ciertas izquierdas que se han comprado el discurso de que a lo mejor hay que debatir el dilema, como dicen, o el desafío, perdón, de la inmigración? Voy a ir esta vez en este orden para hacerlo más fácil, así que empiezo por Nina. Thank you. This question was written to me with a focus on Islamophobia, since I am not very qualified to talk about the parties, there is other people who are more qualified in doing so. I will shortly answer the Swedish context, which is that there has been smaller left-wing parties adopting the Islamophobic discourse, but they have so far not been very successful. We don't know what is happening. But I do apologize. I want to answer this question from another angle, since I happen to be holding a PhD in Islamic studies, and I wrote my dissertations about Islamophobia in Sweden. There is, of course, Islamophobia has been existing since as long as Islam has been existing, but this is also strongly a colonial, is a matter of colonialism, and it is very stunning to, when I read politicians in Sweden today, how they are writing about specifically Muslim women in Sweden, how the rhetoric is exactly the same as they did in the 90s when they were describing Muslim women then. But I would, when it comes to the situation today, there has also been a very strong campaign since the beginning of 90s, where Muslims has been described as the enemy of Europe, or enemy for the Western world. And I think it is in this very non-careful way in how we talk about Islam, and specifically how we talk about Muslims. This has become a projection space where all kinds of ideas and fantasies can be put to the degree, as was told here earlier, as well, the kind of dehumanization which allows a genocide to take place without the world lifting a finger. And I would like to say, to finish with saying, being left does not mean automatically being anti-racist. It is a matter of an active statements, educating ourselves. This panel is a good example of how we should all be listening to experiences and not believe that we are having the anti-racism in us in all circumstances. We need to do more, and we need to hear more. Thank you. Bueno, pues yo empezaría haciendo las preguntas de qué es un partido de izquierdas, porque es que hoy en día está todo confuso. Por ejemplo, el Partido Socialista que tenemos aquí es como, a ver, ¿esto es un partido de izquierdas o no? ¿Qué políticas está haciendo? Es un partido que está bailando entre la izquierda y la derecha. Es que es como una política que no es nada valiente. Es que es un partido que quiere engañar. No podemos llamarle un partido de izquierdas. Es que el PSOE no lo es, y muchos otros partidos.
que yo no quiero estar aquí nombrando partidos, pero es como, ¿qué es ser de izquierdas? ¿Qué políticas? ¿Qué es lo que nos representa para la izquierda? Pues lo que hablamos de los derechos, la izquierda, los derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Si seguimos las mismas políticas de las derechas. Hablando del tema de la migración, del tema del racismo, es como esos partidos son los más racistas, porque es que no pueden tener un discurso o tener gente racializada en sus filas y decir, mira, que no somos racistas, es lo de siempre. Yo no soy racista porque tengo un amigo negro o un amigo lo que fuera, vamos, una persona racializada. Y es lo que está haciendo el PSOE. En mis filas tengo gente racializada, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estaba comentando la compa Vicky del tema de la regularización ya. Si tenemos un gobierno que llamamos un gobierno de izquierdas, un gobierno que no es valiente de tomar ciertas medidas, ciertas decisiones, y este mismo gobierno es el que aplica un racismo institucional y un racismo estructural que nos mantiene, no solo las personas que estaban en situación regular, que les vuelve a devolver en una situación irregular, es como, ¿qué izquierdas tenemos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué políticas? Llevamos tiempo con esta lucha, esta pelea pues de izquierdas, vamos a votar para la izquierda, vamos a parar a las derechas, pero es que no se les reconoce. Es como el lobo en la piel de un cordero que te come. Estás con ellos a favor, peleando a saco, yo te voto porque eres de izquierda, pero eres tú que me va a joder, eres tú que me envía la policía, que me controla todos los días y aplaudes, aquí no pasa nada. ¿A quién paran todos los días? ¿La gente racializada puede confiar a esta izquierda o prefiere aguantar que venga la derecha y seguir la lucha en vez de tener un falso amigo que me señala, que no me protege? Vale, si hay un discurso islamófobo y tal, bueno, salgo con mi discurso, que esto no es normal, es total la ley. Pero ¿qué ley si no aplican ninguna ley? Si no tienen leyes valientes para castigar a la gente, porque la derecha lo tiene claro, lo dice y lo hace. Si gobierna, lo hace directamente, pero nosotras, que nos llamemos izquierdas, es como no hacemos nada, ninguna ley. Miramos, por ejemplo, la ley Mordaza. ¿Qué están haciendo? Nada. Pero ¿hasta cuándo? Es también hacer esta autocrítica dentro de los partidos, dentro de los espacios de izquierdas, porque hay racismo tremendo dentro de todos los espacios, ¿eh? No podemos decir ningún espacio que no tenga racismo. Siempre hay expresiones que te demuestran que eres diferente, siempre en las prácticas, en los medios y en todo. Pero ¿cómo? Hay que trabajar dentro de nuestros espacios primero, erradicar este racismo para poder enfrentarnos contra esta derecha que no para de crecer porque lo tiene claro. Si ciertos partidos llegan a exigir competencias en migración, es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién nos gobierna? Porque el partido mayoritario que gobierna y sus socios no ponen fin a este avance. La migración es para ellos como un pastel que se tienen que repartir. Y todo lo de la migración, desde el momento que la gente parte de su país hasta aquí, todo es racismo total. Cuando escucho el tema de migración como circular, ¿qué es migración circular? Vienes, te exploto y vuelves a tu tierra. No quiero que vivas aquí, pero yo lo que quiero en tu país voy a hacerlo. Voy a robarte todo y lo traigo aquí y voy a seguir viviendo. Te voy a seguir señalando, no tenéis cultura, te voy a seguir señalando. Es como, sois violentos, es como, a ver, ¿realmente nos miramos de igual a igual, sí o no? ¿Qué izquierda nos representa? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos antes de hablar de la derecha, el avance de la derecha. Trabajar de una manera muy fuerte la izquierda, que no haya ninguna discriminación, que nos miremos de tú a tú primero entre todas las personas, de todas las razas, de todos los sexos y de todo,
para poder enfrentar este discurso racista y islamófobo de esta gentuza. Vale, en este compromiso, en este pacto de blanquitud que tienen las izquierdas y las derechas, porque en esto hay un pacto de blanquitud, que es lo que no se traiciona, ¿los blancos no se traicionan? Es así, nosotros hemos tenido una larga trayectoria, incluso de traicionarnos y de cipallismo en nuestros territorios, pero la blanquitud es irrompible. Hay que apuntar a eso, hay que apuntar a eso. El 12 de octubre, que hablábamos antes, mientras se celebra el Día de la Hispanidad, el día del regocijo de lo que fue el genocidio en nuestros territorios de la Vía Yala, y donde comenzó todo el tráfico de esclavos, del comercio triangular, etcétera, 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 que enriqueció estos territorios. Este 12 de octubre, y me remito a lo que decía Serín, Marlaska, que es el ministro de Interior de España, daba comienzo a un plan que se llama Entry, yo lo digo en inglés rosarino, Entry Exit System. Esto, el EES, es un sistema de control fronterizo que utilizará datos biométricos de las personas que vengan de todas partes, aplicando con esto también leyes que hablamos del marco legal, ¿no?, donde nos convierten en terroristas para poder justificar que nos van a matar, que nos van a deportar, que nos van a encerrar. O sea, nos llaman terroristas para poder justificar, ¿no?, esa matanza, esa masacre, como la de Melilla, porque también Marlaska estaba gobernando el Ministerio de Interior cuando también gobernaba con Podemos, cuando ahora mismo sigue con Sumar. Es un ser intocable y es una persona, es un personaje, voy a llamarlo, porque persona realmente dudo que tenga esa categoría, además de ser un torturador, que esto le gusta mucho a los vascos. Ahí es cuando les tocamos el corazón a los blancos. Dicen, ay, sí, mira, los migrantes también reconocen que es un torturador. Es un torturador porque se cargó 37 vidas y está con total impunidad en el Ministerio de Interior dando este tipo de directivas. Y esto es un negocio y es un pacto de blanquitud. Y nadie de las izquierdas salió a poner el grito en el cielo por esto, porque esto no solo nos va a perjudicar a nosotras. A ver, esto, entiéndanlo, esto va por ustedes también un día. Entonces, el no entender el nosotros y el otros, el no entender que el otro somos nosotras, va a permitir que estas izquierdas tengan las mismas políticas que las derechas. O sea, las políticas de izquierdas, realmente, yo cuando escucho hablar a comisiones obreras o a UGT, contra la regularización de las personas migrantes, porque primero los de aquí, y esto yo lo he escuchado, y me lo han dicho en la cara, me han cerrado reuniones. Estos son los dirigentes gremiales de la Hoz y el Martillo, y se sientan con el gobierno, y se sentaron a hacer una reforma del reglamento de la ley de extranjería que dejará fuera más de 270.000 solicitantes de asilo y refugio para tener que optar entre el régimen de la protección internacional, algo que cae en detrimento, para sumarse al pacto, a las vías ordinarias de la ley de extranjería. Entonces, yo creo que realmente aquí pasan desapercibidas muchas cosas. ¿Por qué fue noticia el blindaje del aborto? ¿Por qué no nos blindan de este terrorismo racista que está instalado en las instituciones, que permite que un Marlaska haya matado, junto con el gobierno de Marruecos, a más de 37 personas y haya desaparecido cientos en el desierto? ¿Por qué no nos blindan a nosotras? Porque no importamos. Y porque a los blancos tampoco le importamos, y porque realmente las izquierdas no ponen en la agenda como prioridad lo que decía Serín, que seamos todas iguales ante este marco legal, ciertamente colonial, pero que a algunos les mantiene los privilegios y a otras nos mantiene en la subalternidad. Por eso sí que es importante, y realmente insisto, la regularización no es solo un trámite administrativo, es blindarnos de lo que se viene, que va a ser un gobierno de ultraderecha. Ténganlo claro,
La izquierda no ha hecho ninguna revisión como para ganar adeptos. Y este es el gran problema que tendremos dentro de un tiempo. Y mucho más la población y las comunidades migrantes sin papeles. Vamos ahora con Belén, pero antes quiero agradecer porque cuando voy escuchando a cada una de las compañeras en esta sala y estoy viendo también esta sala donde hay personas racializadas y personas blancas, siento que esto es precisamente lo que hay que hacer, incluso incomodaros. Qué bueno es que tengamos estos espacios de discusión, que en este caso podemos propiciar esto en la Universidad de Otoño para que también desde esa blanquitud entiendan ese privilegio y se sientan incómodas, porque tal vez es ahí donde podamos empezar el diálogo. Y solo cuando la has estado viendo, mientras hablaba Vicky, Serín, cuando hablaba también ahora Nina, decía, esto ya es un primer paso. Así que dale, ahora, Belén. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que preguntarnos varias cosas, ¿no? Para poder, bueno, intentar responder, ¿no? a esta gran pregunta. Primero es, ¿quién condenó la masacre de Melilla? ¿Quién condenó la masacre del Tarajal? ¿Quién condenó la muerte de Abderrahim aquí en Madrid? ¿Quién condenó esta mal llamada cacería en Torre Pacheco? ¿Quién se ha posicionado a favor de esta ley de regularización ya? ¿Quiénes se han posicionado y están dando espacio a las voces migrantes racializadas y a las personas palestinas, a las personas saharauis, a las personas congoleñas, a las personas yemeníes, sudanesas, a todas las personas que están sufriendo procesos violentos, procesos muy violentos de genocidio en muchas de estas poblaciones, que desafortunadamente no solamente el genocidio palestino, desafortunadamente se están produciendo numerosos genocidios y esto tiene de nuevo mucho que ver con la colonialidad, esto tiene mucho que ver con el colonialismo y el racismo es producto del colonialismo, no viene antes el racismo, es que viene antes el colonialismo para entender cómo se produce y cómo se articula este racismo, por qué tenemos que entender estos privilegios y por qué tenemos que hablar de blanquitud. Yo creo que sí, que la blanquitud se desmonta, porque los procesos coloniales son cíclicos. Yo creo fehacientemente que los procesos coloniales, que igual no son narrativas que han tardado años en forjarse, también nos va a llevar años desmontarlos, pero puede conseguirse y yo por eso creo que es importante estar aquí. Yo estoy aquí porque tengo esperanza. Yo hablo de Palestina porque tengo esperanza, porque creo que la resistencia es palestina y la población palestina resiste. Yo estoy aquí porque creo que el pueblo saharaui lleva muchísimas décadas, al igual que el pueblo palestino, en unos campos para personas refugiadas, en unas condiciones míseras, en uno de los campamentos más duros, en los que ni siquiera podemos imaginar las condiciones en las que están. Me parece fuerte, ¿no? que no a día de hoy sigamos negando nuestra responsabilidad en estos procesos coloniales y en la actualidad. Por eso digo, a lo mejor no podemos pensar, ¿no? que cuál fue nuestro posicionamiento, porque por ejemplo que yo vengo de Andalucía, somos pueblos muy mezclados, somos pueblos al que Granada ha sido la última ciudad en caer y que muchas de nosotras pues bueno hemos sido obligadas a convertirnos al cristianismo, a asimilarnos, etcétera, pero otras muchas se fueron expulsadas. Entonces, claro, no sabemos quiénes fuimos, pero sí sabemos quiénes somos ahora y qué responsabilidad tenemos a nivel de sistema primero y a nivel de responsabilidad en el siglo XV y a nivel de la continuidad de la colonización ahora con la cuestión del Sáhara Occidental y con Palestina, porque curiosamente las dos potencias que tienen mucho que ver en estos procesos coloniales, tanto del Sáhara como de Palestina, son potencias europeas. En primer lugar España, en segundo lugar en la cuestión de Palestina, Gran Bretaña. No lo podemos olvidar. Por eso yo digo, todos nuestros ojos, además, ¿no? de estar en Gaza, nuestros objetivos deben de apuntar en este caso a España, también a Gran Bretaña y por supuesto a la Unión Europea, que es la que nos dice qué es lo que hacemos y dónde tenemos que posicionarnos. Entonces, creo que es importantísimo, ¿no? hablar de hacernos todas estas preguntas y entender que la migración es esa realidad estructural que se produce por este propio sistema colonial. Y hay que reconocer, ¿no? nuestro pasado y nuestro presente y hay que nombrar el racismo para entender primero, para reconocer, ¿no? nuestro posicionamiento, para entender, ¿no? cuál es nuestro papel en todo esto. Tenemos que reconocernos como potencias coloniales. Yo creo que hay una falta de autocrítica brutal primero en eso, ¿no? Entonces, bueno,
Pues bueno, yo creo que también la muerte de Abderrahim, desafortunadamente, vimos cómo asesinaban a Abderrahim en un vídeo, 2 policías que se suponía que estaban fuera de servicio, y luego, después de haber salido a las calles y haber denunciado esa agresividad, esa violencia, ese asesinato a los ojos del mundo, después de que nos dijeran que es que estábamos hablando y que no hablábamos de la presunción de inocencia, luego se ha dicho que fue asesinado, asfixiado. ¿Y quién ha salido a las calles por Abderrahim? ¿Por qué no salimos a las calles? No podemos olvidar que Palestina es una cuestión también de antirracismo, una lucha antirracista. Palestina lleva no solamente del 7 de octubre sufriendo esa lucha, ¿no? O sea, sufriendo, ¿no?, esta violencia colonial, también sufre esa violencia racista, ¿no? La violencia racista es la que siempre nos han criminalizado. Yo, por el hecho de llevar una kufía, cuando era muy pequeñita, yo no sabía, yo le decía a mi padre, ¿tengo que llevar la kufía o no? Porque me da miedo, porque generalmente como se representa la kufía en las películas, que parece que somos terroristas. Bueno, somos orgullosamente entonces terroristas, somos orgullosamente anticoloniales y orgullosamente antirracistas, pero primero, como digo, orgullosamente anticoloniales. Y para entender el racismo y la lucha antirracista tenemos que entender primero esa responsabilidad colonial. Gracias. Gracias, pues completamente de acuerdo con mis compañeras en la línea de las intervenciones que han hecho. Soy muy cansino con el tema, pero creo que voy a dejar de leer un momento y voy a centrarme en algo que se ha ido diciendo aquí, pero es importante, ¿no? Para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de racismo de las izquierdas, ¿no? Es importante, como bien dice la compañera, que pongamos la palabra racismo encima de la mesa para que a partir de ahí empecemos a ver qué entendemos por racismo las diferentes personas que aquí estamos. ¿Qué es el racismo? ¿Cuál es la definición de racismo que se nos ha vendido desde bien pequeñitas? Como algo estrictamente vinculado a la moral individual de cada una de ustedes que están hoy aquí. Por lo tanto, si el racismo es una cuestión de moral, ya está en tu mente. Es algo que se soluciona en casa y es falso, es falso. Desde luego, ¿no?, que hay personas que son racistas conscientemente. Tenemos a Vox, por ejemplo, por nombrar a alguien, ¿no? Gente que se enorgullece de las ideas que tiene y las cree, pero me juego lo que queráis a que la mayoría de personas que estáis en esta sala no os consideráis racistas. Pero es evidente que me juego también lo que queráis a que alguna vez en vuestra vida habréis tenido algún comportamiento racista, alguna actitud racista, algún prejuicio racista, algún estereotipo en torno a gente mayoritariamente del sur global, porque no es con vuestro individuo. Al igual que con el feminismo. Yo puedo ser la hostia, puedo ser muy guay y he aprendido a socializar en un sistema patriarcal. Y voy a tener lógicas patriarcales. Es lo mismo. Hemos aprendido a socializar de forma racista. Y eso se debe de construir. Eso es lo que hablan nuestras compañeras. De esto se está hablando incluso, ¿no? Hoy venía todo pesado con las teorías de Fanon que están más que vistas, sí. Pero todavía hacen falta. Porque creo que estamos muy lejos en el debate. Por lo tanto, a veces a las personas racializadas nos pasa que no nos interpela el discurso antirracista a veces, porque creo, discurso antirracista que a veces viene de la blanquitud, perdón, que no he terminado la frase, porque creemos que se queda en lo superficial, ¿no? En el buenismo, por llamarlo de alguna manera y darle la vuelta a esa palabra, ¿no? Entonces creo que es importante, como bien dice la compañera, y me encanta que aquí se esté haciendo, ¿no? Hablamos de racismo en esta sociedad, no hablamos de xenofobia. No hablamos de xenofobia. Y cuando encendemos las tertulias, cuando oímos a partidos supuestamente de izquierdas, es como que la palabra racismo da miedo. Pero ¿cómo vamos a afrontar algo si no somos capaces de mencionarlo? Usamos eufemismos. No, es que el discurso xenófobo, no, son discursos racistas. Porque no hay xenofobia contra el británico, que gentrifica tu barrio y hace imposible tu vida.
hay xenofobia contra el que se ha cruzado 3 países. Hay xenofobia contra esos países que en el pasado, lo que hoy España y las potencias occidentales, les pusieron la rodilla en el cuello, efectivamente. No podía evitar escuchar a Laura y no paraba de pensar en Gabriel Rufián, parlamentario al que, bueno, en cierto modo incluso admiro y todo, ¿no? Digámoslo alto y claro, en muchos aspectos he dicho, wow. Pero esto es lo que decimos y esta es la crítica, ¿verdad? ¿Qué le criticamos constantemente a Vox? Migración en un marco securitario, ¿no? Seguridad, migración, delincuencia, constantemente. Ese es el marco del debate. Tenemos al compañero hablando de la migración, es un desafío en nuestros barrios, es un reto. Hay que hablar de integración, ostras. A lo mejor no está diciendo migración igual a delincuencia, pero el marco mental que está activando te lleva a eso. Gabriel Rufián coge y dice, tienen que venir, hay que hablar de integración, tienen que respetar los valores de nuestros barrios. Yo no respeto valores fascistas y racistas. Joder, es que madre mía, tío. Hostia, espera, que me voy a poner rojo. No, pero es que es así. Cuando desde la izquierda gritamos, desde los movimientos antirracistas gritamos constantemente, no nos vamos, no nos callamos, no nos integramos, hablamos de eso. ¿Qué tengo que pensar? ¿Como Beltrán Endongo? ¿Como Ignasi Garriga? Para que se me considere español. ¿Cuántas generaciones deben pasar? ¿No? Y ahí quiero llegar al final, ¿no? De alguna manera, es como, esta es nuestra tierra también. Y no necesitamos que nadie nos dé permiso. ¿Cómo se ha generado la diversidad en los territorios occidentales? Debido a un maldito pasado colonial y una relación de poder y dominación, y con esto cierro, que aún sigue vigente. Y es lo que obliga a que mucha gente se juegue la vida para llegar a Occidente, mientras desde aquí podemos dar la vuelta al mundo y enseñárselo a los colegas en fotos. Entonces, para cerrar, básicamente, ¿no? Si no se rompe, decía Fanon, con el pensamiento colonial, la liberación se convierte en la administración del mismo orden. ¿Qué quiere decir eso al final? Que no basta con que hayan personas racializadas ocupando ciertos puestos de visibilidad, que parece ser que esa es la estrategia que el PCC, porque vengo de Barcelona, está empleando ahora. Toda persona racializada que destaque un poco, ahí está, ñaca. Pero qué antirracismo es ese, ¿no? Entonces, simplemente ya, y con esto de verdad cierro. Sí. ¿Por qué la izquierda habla de solidaridad desde la condescendencia? Nos ve como víctimas a las que integrar, no como compis de lucha. Y ese es el problema. Y siempre hablamos de la unidad de la izquierda. Yo quiero unidad. Y por eso estoy aquí, desde luego. Pero en esa unidad vamos a establecer los marcos en los que yo no me sienta incómodo con tu definición de racismo y a lo mejor tu fragilidad blanca no haga que cada vez que yo mencione blanquitud, etcétera, etcétera, tú estés que este es muy radical, ¿no? Por ahí van los tiros un poco. Gracias. Noémie. Effectivement, la droite ancre son projet politique comme étant, ancre le racisme comme étant un projet politique, et donc ça nous rappelle l'importance pour nous d'avoir une ligne de conduite à gauche qui est l'antiracisme pour faire face au fascisme. C'est un devoir moral, mais avant tout politique. Pour faire ça, faut qu'en tant que militants de gauche, dans nos organisations, on comprenne vraiment le racisme sans en parler juste parce que c'est un sujet dont il faut parler, un sujet moral, mais il faut vraiment le comprendre et le comprendre comme un rapport de domination
un rapport de domination dans lequel il n'est pas possible d'avoir une position neutre, parce que par définition, il y a les oppresseurs et les oppressés. Et que donc, on ne peut pas se mettre en position de dire, bon, je défends les oppressés, moi je suis dans la position de celui qui devrait être oppresseur, mais qui ne l'est pas parce que je suis de gauche. Parce que ça, justement, ça empêche la remise en question, mais je vais plus détailler juste après. Efectivamente, la derecha ancla el racismo como proyecto político, de ahí que nuestra línea de conducta a la izquierda tiene que ser incluir el racismo, el antirracismo, no como un tema moral, pero sino sobre todo un tema político. Para ello, tenemos que entender el racismo, no solo como un tema que haya que abordar, sino la relación de dominación que supone, que donde no se puede estar neutro, porque o eres de los oprimidos o eres de los opresores, y no puedes decir que no eres de los opresores porque eres de izquierda. Et pour plus détailler ce qui empêche cette remise en question, il y a un auteur qui s'appelle Omowale Akintonde qui dit pour la plupart des Blancs, le racisme est comme le meurtre, le concept existe, mais il faut que quelqu'un le commette pour qu'il se produise. Autrement dit, il faut qu'il y ait une manifestation irréfutable du racisme pour qu'on le reconnaisse. C'est-à-dire que là, par exemple, si on en parle, on est tous d'accord pour dire que Donald Trump, Elon Musk, Marine Le Pen en France sont racistes. Par contre, quand on va parler de personnes qui peuvent être par exemple des personnes dans cette salle ou des personnes qui militent à nos côtés, il va falloir plus le démontrer, ça va pas de soi, et on va même avoir du mal à se remettre en question si on parle de nous-mêmes. Le souci avec cette vision des choses, c'est que déjà on se place sur le plan de la moralité. Seules les mauvaises personnes peuvent être racistes, seules les mauvaises personnes peuvent avoir des réflexes racistes. Mais nous, comme on est de gauche, on a un totem d'immunité. Ça empêche la remise en question, et donc politiquement ça a des conséquences dans nos choix politiques. Je pense par exemple, nous en France, il y a un parti de gauche, le Parti socialiste comme vous, qui fait preuve du même antiracisme moral. Par exemple, il y a, et je terminerai sur ça, il y a un an et demi, il y a une marche antiraciste et contre les violences policières qui avait été organisée notamment par la France Insoumise, à laquelle le Parti socialiste avait refusé de se rendre en expliquant qu'il n'y avait pas de racisme systémique dans la police. Si c'est les personnes concernées qui en parlent, ça évitera de dire des bêtises comme celle-là. ¿Qué es lo que impide el cuestionamiento o la autocrítica? Hay un autor que explica que para la mayoría de los blancos el racismo es como un asesinato, es decir, que se tiene que cometer para existir, para reconocerlo, que tiene que haber una manifestación irrefutable, ¿no? Es decir, que, bueno, en el caso del racismo todos estamos de acuerdo. Trump, Elon Musk, Le Pen son racistas. Pero aquí, en esta sala, y entre los compañeros activistas, nosotros mismos no nos podemos cuestionar porque lo achacamos a un problema de moralidad. Solo los malos, las personas malas, pueden ser racistas. Y eso tiene una consecuencia política. Ejemplo, el partido supuestamente de izquierda, el Partido Francés Socialista, bueno, el mismo que en vuestro caso, tiene este antirracismo moral. Hubo una protesta el año pasado contra la violencia policíaca y el Partido Socialista decía que no iba a participar porque no existe el racismo sistémico en la policía. Vamos ahora entonces con la última pregunta, porque además voy a empezar aquí por Vicky y Jay, que se van a ir corriendo al tren. Lo sentimos, nos dice, porque sí, se han perdido las cervecitas antirracistas de después. Pero la tercera pregunta, que además es un poquito menos de duración en las respuestas, 3 minutos cada una para poder todas terminar pronto, yo también dejar alguna impresión final.
es para ver el vaso medio lleno. Hablábamos de cómo ser de izquierdas no te hace en lo absoluto antirracista. Esto es verdad. Entonces, hablemos un poco del qué hacemos nosotras entonces, ¿no? Y cuando digo nosotras me refiero también a la gente que está en esta sala, no me refiero solo a las personas racializadas, sino cómo hacemos que el antirracismo se vuelva de verdad un eje político, no un eje moral, desde qué acciones, cómo lo hacemos, cómo lo logramos, qué discursos, cómo articulamos, aunque sea algunas intuiciones, porque sé que responder esto es muy difícil. Vicky. Vale. Bueno, yo empiezo por decir, no hay que develar estrategias, porque el enemigo está absolutamente alerta, así que... No, creo que hay un extractivismo también de nuestras estrategias que termina jugándonos en contra. Estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, frecuentemente cómo se están presentando la policía a domicilios para verificar parejas de hecho. Estamos viendo cómo cada estrategia comunitaria que nosotras utilizamos para sobrevivir, que son nuestras formas comunitarias de resistencia de hace 500 años, pero que ahora mismo y en otro territorio desarrollamos como con mucha más, astucia, es trasladada a estas instituciones de poder para manipularlas y volvernosla en contra. Son armas arrojadizas. Nosotras realmente creo que lo que le pedimos a nuestras alianzas son complicidades, lo que decía realmente Czech. O sea, no es posible hablar de alianzas, ¿sí? Porque eso es como hablar de interculturalidad. No estamos todas en el mismo nivel como para hablar de interculturalidad, por eso hay que hablar de racismo. Hay personas con privilegio y hay personas que no lo tienen. Esa zona del ser y del no ser, Fanon, bueno, esto ustedes lo ven en las universidades, quienes pueden acceder. Nosotras lo hemos aprendido en la calle así, a bofetadas. Entonces, las estrategias, la verdad, es radicalizar el discurso, realmente no tenerle miedo a la derecha, porque la derecha está avanzando sobre la radicalización de su discurso, sobre aumentar y espectacularizar estas sanciones que ya existen. Cuando Feijóo dice que que el que delinque se tiene que volver a su país, hace 15 años que nosotras vemos en el CIE cómo las personas que cumplen una condena, ¿sí?, pasan, está la Policía Nacional afuera, lo llevan al CIE y del CIE a su casa. Y si no es a su casa, a un tercer país, con lo opuesto. Esto lo vemos hace 15 años, no están diciendo nada nuevo. Lo que está diciendo Feijóo es lo que vienen haciendo en Europa desde hace más de 30 años. Y ahora se llevan las manos a la cabeza con la ICE, entonces facáis. Y el problema es el pelirrojo. El pelirrojo ha aprendido, ha mamado de esta teta, de esta matriz europea, que se la pasó deportando, expulsando, encerrando, y ahora con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se va a aplicar ya este año, se va a poder detener menores, se va a poder hacer lo mismo que hace Israel. O sea, es un problema colonial, es la perpetuación de la colonialidad, o sea que lo que hay que hacer es descolonizar. Ahora, que ustedes me pidan a mí la estrategia, no. Yo realmente tengo muchísimo que hacer en el día a día. La estrategia es no permitir que a las madres migrantes les saquen los hijos por estar precarizadas. La estrategia es que podamos alquilar una habitación, un piso y que podamos ser empadronadas en ese piso. La estrategia es interpelar a esos partidos que quieren competencias a que cumplan con las que ya tienen, ¿sí?, y dejar de hacer negocio con nuestras vidas. La estrategia es ponerse de nuestro lado o quedarse con el enemigo. Pues nos vamos a ir corriendo ya. Efectivamente, no existe la panacea. No existe la panacea. No somos mágicos, no existe un botón al que presionar. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero al final sí que a veces es como un poco triste que muchas veces también, ¿no?, recae sobre los cuerpos de las personas violentadas por el racismo estructural, ¿no?, el tener que ponernos creativos, intentar, ¿no?, ver, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, ¿no?, yo creo que hay que entender que al final el antirracismo es la lucha por la dignidad humana, ¿no?, por todas las personas, al final, de alguna manera. Y que no es una cuestión de lucha
de las minorías, como les llaman, ¿no? Desde la blanquitud, o no. No es cuestión de lucha simplemente de los pueblos a los que nos afecta, sino que es una responsabilidad de todas, ¿no? El otro día tenía una conversa en Instagram y me decía, yo no sé cómo aguantas esto. Y digo, bueno, ya tengo la piel un poco dura y porque para mí es una obligación. Me decía, no, la obligación es de las personas blancas. Le decía, sí, pero también es mía. Yo no voy a ver el fin del racismo, y esto lo digo siempre, y esto no significa que sea pesimista. Tengo esperanza, pero soy realista, no voy a ver el fin del racismo, mi hijo tampoco. Pero sí que vamos a aportar constantemente todo lo que podamos para vivir en una sociedad en la que al menos cosas que yo vivo, mi hijo no las viva, ¿no? O para que en una sociedad en la que esa supuesta igualdad sea más o menos efectiva. No basta con contradecir el discurso racista, sino que hay que desmontar la maquinaria que lo sostiene, y efectivamente eso implica aprobar la regularización de esas 500.000 personas. Eso implica que si por lo que sea no tenemos la fuerza parlamentaria, ¿no? Ya que no somos ese partido de derechas que se hace llamar de izquierdas, que podría aprobarlo por Real Decreto, pues al menos, ¿no?, que le obliguemos, como hace Junts, por ejemplo. O sea, ¿por qué no estamos obligando el resto, ¿no? ¿Dónde está el resto de la izquierda presionando al PSC? Al PSOE, perdón, ¿no? Están, pero igual no es tan efectiva, a eso me refiero. Ahí quiero llegar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, desmontar la maquinaria significa pues intentar encontrar estrategias para el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y no para gestionar sus competencias, como bien dicen, ¿no? Porque aquí lo que hay es un juego político de venderle a los catalanes més soberanía, pero el Estado no desaparece. Y como bien me explicaba mi compañera Vicky, al final son 25.000 Mossos d'Esquadra en un contexto en el que los discursos de odio contra gente como nosotros están a la orden. 25.000 Mossos d'Esquadra que van a estar represaliando, identificando por perfil racial, sobrevigilando ciertas comunidades, que al final lo único que hace es añadir aceite al engranaje de esta maquinaria racista, de la ley de extranjería que vulnera derechos y que al final termina deportando. Por lo tanto, Rufián y otros compañeros, no tenemos un problema de migración, tenemos un problema de vulneración de derechos humanos. En relación a la migración lo que tenemos es una vulneración del derecho a migrar, ¿no? Y muchas veces nos centramos en la obligación. Ya, pero los derechos conllevan obligaciones. Pero resulta que si yo aquí cumplo las condiciones, podemos dar la vuelta al mundo. Otros desde el sur global, ni cumpliendo las condiciones, se les garantiza un visado. Y luego venimos con discursos paternalistas. Es que esta pobre gente, hay que explicarles que existen rutas seguras, que no caigan en mafias. Por favor, hagámonoslo mirar. Gracias por vuestro tiempo y sigamos siendo... Se van Sheikh y Vicky porque tienen el taxi. Nos quedamos todavía con Noemi, nos quedamos con Nina y con Serín. Les voy a pedir que se acerquen a mí para no estar tan solita en el centro. Que se acerquen también de mí. A ustedes, buen viaje. Voy ahora, sí, que se sienten. Y voy, todo el mundo. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Voy pronto para allá. ¡Ya! ¡Regularización! ¡Ya! ¡Regularización! ¡Ya! Subidón para la recta final de la mesa. Estábamos, como decíamos, pensando un poco, ¿verdad?, en estrategias sin develarlas del todo, como apuntaban las compañeras, que tienen razón. Vamos a volver aquí un poco pensando en esa estrategia que tenemos, en las intuiciones que tenemos sobre cómo se enfrenta, cómo hacemos sobre todo de ese antirracismo una herramienta política, que es lo que ha salido en la mesa, ¿no? Y no esta especie de discurso moral que entonces en realidad individualiza una situación que es plenamente estructural. Voy contigo, Noemí.
pardon. Comment faire face au discours raciste depuis nos espaces. Ça revient, à mon sens, un peu aussi à la question précédente, et c'est le premier point dont je voulais parler, et qu'on essaye de pas mal faire à la France Insoumise, qui est de former beaucoup en interne. Ça permet ensuite d'avoir du coup des cadres qui sont capables de diriger les mouvements militants de manière inclusive, ce qui fait que quand on a de nouveaux camarades qui rejoignent nos mouvements, ils sont accueillis de manière inclusive et ça ne donne pas envie de repartir immédiatement. Et ce qui fait que pour des personnes qui ont été éloignées de la politique par la droite au pouvoir, et qui peuvent rapidement être dégoûtés par un fonctionnement élitiste et un entre-soi assez bourgeois qui existe dans nos mouvements, ils se sentent inclus et n'aient pas envie de repartir directement. À mon sens, c'est la première marche, faire en sorte que nos propres organismes soient inclusifs. C'est à mon sens la première marche pour ensuite lutter contre le racisme de l'extrême droite. ¿Cómo hacer frente al discurso racista? Vuelvo a la pregunta anterior y sería mi primer punto. Lo que intentamos hacer en la Francia Insumisa es la formación interna, es decir, para que los que dirigen a los activistas lo hagan de forma inclusiva y que cuando un nuevo compañero entra lo vive de manera inclusiva. Es decir, que para la gente que ha estado fuera de la política, por el que ve a la derecha, por ver que puede ser una manera de estar en una esfera elitista, pues se queda en nuestro partido porque empezamos con nuestro organismo. Et la deuxième chose, c'est de se rappeler du lien qu'il y a entre le capitalisme et le fascisme, qu'on ne peut pas vouloir mener la bataille antiraciste en omettant la bataille anticapitaliste, comme ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, et de la droite qui laisse le pouvoir aux mains de l'extrême droite. Notamment, une des propositions de la France Insoumise, je suppose que c'est la même chose ici aussi, de régulariser tous les sans-papiers, tous les travailleurs sans-papiers, pardon, va exactement dans ce sens-là, puisque c'est une case sociale, puisque les travailleurs sans-papiers, en France en l'occurrence, participent à l'économie du pays, mais ne sont protégés en aucun cas. C'est une politique qui est raciste et c'est une lutte pour les droits des travailleurs à la fois. Et nombreux sont les sujets comme cela. Il faut allier les deux pour vraiment être complet, parce que souvent, si on parle des populations immigrées, sont souvent à l'intersection de absolument toutes les discriminations. C'est une nécessité d'avoir une vision intersectionnelle pour réellement mener la bataille antiraciste. Seguiría recordando el vínculo entre capitalismo y fascismo, porque no podemos luchar contra el uno sin luchar contra el otro. Y una propuesta que tenemos es la regularización de los trabajadores indocumentados. Participan de la economía del país, pero no gozan de ninguna protección. Una política antirracista lucha por los derechos de los trabajadores. Recordemos que los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes, están en la intersección de todas las discriminaciones y hay que incluir esta mirada. Et pour finir, je vais juste parler de choses qui ont été pas mal mis sur le devant de la scène par la France Insoumise et qui servent d'opposition offensive au discours ambiant qu'on entend beaucoup dans les médias et dans la classe politique. Le discours justement qu'il existerait un grand remplacement
et qu'il faudrait une assimilation de certaines populations, etc. Même quand on est né ici, en fonction de notre couleur de peau, on a besoin d'être assimilé. La première chose, c'est le concept de créolisation qui vient s'opposer au terme d'assimilation. C'est expliquer que on fait ensemble, qu'on se réinvente ensemble et que le mélange des cultures est en soi une bien plus grande richesse que de partir du principe qu'il faudrait que toute une population s'accommode à une autre. Et la seconde, elle permet de faire peuple ensemble et de faire en sorte de reprendre son destin en main. C'est celui de la Nouvelle-France, qui est d'expliquer qu'il n'y a pas de grand remplacement et que si on arrive à construire des espaces inclusifs et à mener la bataille comme il le faut, on arrivera à construire une nouvelle démocratie réellement inclusive, et c'est la Nouvelle-France. Para terminar, la Francia insumisa construye una oposición ofensiva contra un discurso político que dice que hay una especie de reemplazo, que haría falta asimilación. Nosotros defendemos el concepto de mestizaje frente al de asimilación, un mestizaje en el que nos reinventamos, mezclamos nuestra cultura para hacer un pueblo nuevo, en vez de tener que adaptarse. El caso es que defendemos que no haya reemplazo, pero si podemos construir un espacio inclusivo, nace una nueva democracia, una nueva Francia. Nina. Thank you. I am probably not able to be very concrete when I'm talking about this, but I will start where I actually started the first question somehow. We should never participate in this narrative that we see in many European countries where people are only discussed in terms of what they might produce for our societies. We should, as socialists, we should talk about the crisis that capitalism is making, the crisis that racism is making. Never talk about refugee crisis or immigrant crisis or whatever crisis there has been through the latest decades in Europe. I think also our goal should be a world where people do not have to flee their homes. Of course, everyone who wants to go somewhere should be welcome and able to do so. But this work requires a long-term work for global climate justice and economic equality, for peace, gender equality, and a freedom to be who we are. There has been so many what is it called? Brilliant things said in this panel today. So I will not talk much longer, but I would like to lift something that has been told here today, that white people often get uncomfortable if white privilege is lifted, or if they are called out for saying racist things, and I would like to say that the people who are telling you about this is doing often unpaid effort to educate us. So be grateful instead of feeling bad about it. Thank you. Hay que
que responder a la pregunta anterior, ¿no? Para comenzar esta pregunta. Y es que hay que aceptar que la izquierda europea son no solamente no antirracistas, sino profundamente coloniales y antirracistas. ¿Y en qué sentido? Bueno, en muchos, ¿no? Vemos un claro ejemplo en el mal llamado acuerdo de paz, en esta nueva tregua que tenemos con, bueno, que viene de esta persona, de esta controvertidísima persona, Trump, que ahora mismo pues se dice, ¿no?, mediador al que le tenían que haber dado el Nobel de la Paz, y hasta él mismo se lo cree, ¿no? Claro, yo como palestina digo, estos espacios tenemos que estar nosotras, las palestinas. En estos espacios tienen que estar las personas saharauis, en estos espacios tienen que estar las personas racializadas, las personas migrantes, las personas hijas de migrantes que también saben bien lo que significa, ¿no?, ese sufrimiento, ese refugio, igual no lo han vivido en sus propias carnes. Yo, que soy hija de una familia refugiada palestina, yo no lo he vivido en mis carnes, pero he vivido siempre y he entendido lo que es el sufrimiento a través de los ojos de mi padre y de mi abuela. Creo que no hay mejor persona que nosotras, las palestinas, para decidir qué camino queremos seguir, y no hay nadie que deba de decidir por nosotras. Y si hay alguien que dice que ha de decidir por nosotras, esas personas son profundamente blancas, profundamente coloniales y profundamente racistas. La causa palestina es una causa anticolonial, en primer lugar, en primer orden. En segundo orden, una lucha antirracista. Y luego, por supuesto, una lucha feminista y una lucha anticapitalista, como decían las compañeras. Creo que tenemos que enmarcarlo ahí, tenemos que entender que la lucha por la liberación de Palestina es una lucha transversal y que, por supuesto, hay otras muchas luchas hermanas. Yo, como palestina, no me siento del todo representada con las diferentes facciones políticas palestinas también, porque no dentro del mundo árabe, ¿no?, que también ha asimilado una narrativa colonial, no acepta, ¿no?, que el pueblo saharaui es un pueblo que también lleva resistiendo décadas al colonialismo. Tristemente, parece que es que si se da, ¿no?, dentro, ¿no?, del mundo árabe no podemos señalarlo porque esto nos divide más, pero es que ya estamos divididas. Y creo que las divisiones se van a ir resolviendo cuando aceptemos también esos colonialismos imperantes en el mundo árabe, ¿no? No solamente un colonialismo en términos de tierra, ¿no?, de apropiación de tierra, sino también en términos de recursos, ¿no?, en términos también de cómo se están alineando los países árabes en este caso con Occidente, gran parte de ellos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que poner el foco, ¿no?, en quiénes ocupamos estos espacios, quiénes hablan de Palestina, porque no va a haber alguien que entienda más el sentimiento de expolio, ¿no?, de nuestras tierras que nosotros, las personas palestinas. Y yo soy la primera generación palestina nacida fuera de Palestina y sigo reivindicando mi derecho al retorno. Yo lo digo siempre, mi abuela falleció, mi padre falleció, yo reivindico y reivindicaré siempre el derecho a retornar a mi tierra. ¿Y dónde está mi tierra? Mi tierra es la Palestina histórica. Mi familia ha sido expulsada en multitud de ocasiones, al igual que lo está haciendo ahora mismo, está siendo expulsada la población gazatí. Vengo de una familia de Rambla, que es la Palestina ocupada en el 48. Yo no reconozco el Estado de Israel, hay que empezar por ahí. El Estado de Israel es un proyecto colonial europeo, sionista, que se funda y se fragua en Europa. Y esto es parte de la responsabilidad. Yo no puedo reconocer un Estado sionista, racista, supremacista en mi territorio, porque vengo de ahí, porque ya en una ocasión nos quitaron, ¿no?, nuestras casas, nuestras tierras, nuestras riquezas, ¿no?, porque Palestina es una tierra muy rica, pero es que luego lo volvieron a hacer en el 67. Yo también vengo de una familia gazatí, mi abuela de Gaza, mi padre, mi abuelo de Rambla, y hemos sido expulsadas más de 2 veces, porque mi familia, que está en Gaza, ahora mismo, que yo tengo el privilegio de que
porque mi familia, a pesar de ser refugiada, nunca ha vivido en un campo para personas refugiadas hasta ahora. Porque quien no experimentó la violencia colonial en el 48 o en el 67 la está experimentando ahora. Quien no vivió en un campo para personas refugiadas en el 48 o en el 67 o a posterior, lo está viviendo ahora en esos campos para personas refugiadas, que son tiendas de campaña, que están a la intemperie, que no tienen ningún tipo de recursos. La violencia sionista la estamos viviendo desde el 48 hasta ahora, pero es que no solamente llevamos enfrentando esta violencia colonial por parte de este proyecto sionista, sino que es que viene mucho antes. Llevamos enfrentando procesos coloniales desde muchas décadas atrás. Entonces, yo creo que es importantísimo desmontar la narrativa, hablar de colonialismo, hablar de nuestras luchas anticoloniales, antirracistas, por supuesto antifascistas, de la lucha feminista, de la lucha anticapitalista, que empieza con Palestina, pero no acaba con Palestina. Hay que hablar del Sáhara Occidental, hay que hablar del Yemen, del Congo, de Haití, del pueblo peruano que está lanzándose a las calles, y esto también tiene que ver mucho con la represión. Y por supuesto, hay que seguir saliendo a las calles y hay que seguir tejiendo redes entre los sures globales, porque esto es lo que nos va a liberar a todas, porque no hay algo que nos va a hacer más libres que estas redes, esta colectividad. Y por supuesto, otra de las cuestiones, y cierro, Palestina ha vencido y Palestina vencerá. No, igual que decía el compañero Sheikh, igual no vamos a verlo nosotras, pero lo verán en el futuro. Yo quiero dejar un futuro mejor para mis hijos, para mis hijas, para mis hijas, para la gente que vendrá, porque tendrá que enfrentar este racismo, estas sociedades antifascistas que son fruto de estos colonialismos. Y el genocidio, Israel no ha conseguido su objetivo. Israel pretendía llevar a cabo ese genocidio que no ha completado, y no ha completado porque hemos gritado en las calles que Palestina libre desde el río hasta el mar. Gracias. Bueno, súper breve, ya que veo que está haciendo ya tarde, voy a decir unas cosas como súper breve. Hay que seguir concienciando, eso es fundamental. Y también educar en el antirracismo y formar, porque hay mucha gente que necesita esta formación. Dentro de nuestros colectivos tenemos que formar más a la gente para que puedan enfrentar el discurso que hay en la calle. Van a decir, y siguen diciendo, que somos cansinos. Hay que seguir siendo súper cansinos, enfrentar este discurso en redes y también en medios. En eso agradezco a la compañera Laura el gran trabajo que está haciendo desde donde está. La verdad... Pues es importante ese reconocimiento, es importante acuerparnos, porque los ataques pues son brutales. La extrema derecha va con todo cuando ve que gente está en espacios desmontando su discurso. Por eso esto es súper importante, apoyar a nuestra gente que ocupa ciertos sitios y que está desmontando su discurso. Por otro lado, no dar la mejilla, como dijo Martin Luther King. No es un momento de dar la otra mejilla. Hay que enfrentar este discurso, cueste lo que cueste. La extrema derecha está organizada para atacar, está en la calle. No hay que tener miedo de decirlo abiertamente. No podemos aguantar su violencia. Cuando llegan con violencia, responderemos. Los que gobiernan tienen que poner fin a esta violencia hacia nosotros. Hay que ser ya muy radical con eso. Nuestros cuerpos no van a aguantar su dolor. Que nos peguen, vamos a responder. Esto que lo cojan y que lo lleven donde quieran, pero lo tenemos súper claro que vamos a responder. La lucha va a seguir, no vamos a parar. Vamos a seguir a pesar de sus intentos de frenarnos, a pesar de tenernos hipervigilados, a pesar de sus denuncias y todo, como lo que han comentado los compañeros de Barcelona. Todas las figuras del antirracismo que destacan, que tienen un altavoz hablando claro, enfrentando el discurso y en la calle, pues tienen expedientes, están en juzgados o les están amenazando. Pero no podemos tener este miedo de enfrentar este discurso. Es lo que usan los fachas, es lo que usan y no podemos parar. Vamos a seguir
cueste lo que cueste. Así que nada, esas son mis palabras, que vamos a seguir, vamos a organizarnos y vamos a avanzar en derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las que han estado aquí, obviamente a Vicky y a Sheikh, que han tenido que irse, pero también a Seriñ, a Nina, a Belén, por supuesto, a Noemí, a ustedes, a Podemos por organizar este espacio, a ustedes también por la paciencia en momentos donde también decimos cosas que, como digo, nos incomodan. Yo solo voy a dejar una reflexión cortita final en el cierre, es como suelo decir siempre. Dado todo lo que hemos estado escuchando hoy, creo que tal vez lo primero que diría es que estamos en tiempos donde no basta con no ser racista. Del mismo modo que estamos viviendo tiempos donde no basta con no ser fascista. Hay que ser antirracista, hay que ser antifascista. No basta ya con decir yo no soy racista o me deconstruyo yo solito desde mis espacios o yo no soy fascista. Lo veo pasar, pero yo no tengo nada que ver. Yo no estoy yendo a cazar a moros en Torre Pacheco. Tenemos que ser activamente antirracistas y tenemos que ser activamente antifascistas. Cuando algunas ponemos el cuerpo, siempre nos dicen, Lau, igual te estás exponiendo mucho, qué fuerte eres, ¿no? Yo no sé si soy tan fuerte, honestamente. No lo tengo muy claro, a lo mejor, un poco masoquista también. Pero no sé si es un tema de fortaleza. Lo que yo creo es que hay luchas que una puede elegir. Una puede elegir militar en la lucha por una vivienda digna. Generalmente la militas con más ganas cuando no tienes acceso a una vivienda digna. Una puede luchar porque cree de verdad que hay que derogar la ley Mordaza, pero seguramente lucharás más fuertemente si es que además esa ley Mordaza te ha tocado de cerca. Yo no puedo no luchar antirracistamente porque no me puedo quitar la piel en las mañanas. Y esa es la diferencia en esta lucha, esa materialidad corpórea que tenemos. Y por eso, en un momento en que tu materialidad corpórea es una señal de opresión o genera una opresión, no podemos elegir esta lucha o no esta lucha. Esta ha venido conmigo, como ha venido con Nina, como ha venido con Seriñ, como ha venido con Belén. Nos ha venido dada. No podemos no luchar. Y por eso invitamos a ser antirracismo y antifascismo, no solamente no racistas o no fascistas. Pero hay un vaso medio lleno que me parece importante relevar. El movimiento en defensa y en solidaridad con el pueblo palestino y el genocidio que están sufriendo ha demostrado que hay alianzas posibles que nos han unido un poco a todas, incluso aquellas que politizaban desde otros espacios un poquito más separados. Las antirracistas por aquí, las migrantes por allá, el feminismo también por allá. Entre nosotras a veces un poco de recelo, porque es verdad que hay un feminismo que no nos habla. También esto es así. Hay muchos debates en la comunidad migrante sobre si participar o no en las movilizaciones del 8M. Será por algo, a veces es por algo. También hay que poner sobre la mesa estas cosas. Cuando a mí me violentan en la televisión, automáticamente dicen es porque es mujer. Claro, están violentando a tantas mujeres por ser de izquierdas en la televisión. No es solamente por ser mujer. No es la misma violencia la de una mujer con DNI español en la tele que la de una mujer con un NIE en la tele. Hay que decir racismo. Hay que decir fascismo. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Y Palestina es un excelente ejemplo en estos tiempos de cómo nombrarlo así funciona. Hemos construido un sujeto político a nivel mundial que teje otro tipo de alianzas, que ha hecho que otras personas se encuentren en la lucha activa y política. Eso es una victoria. Eso es la victoria del pueblo palestino, de este momento político y del antirracismo que vamos a construir. Así que nada, de aquí para adelante, a hacer más antirracismo que nunca. Muchísimas gracias.